Bienvenida a la colombiana, primero colombiana, Aida Marina Quilcue Vivas, senadora de Colombia por el Movimiento Alternativo Indígena y Social. Senadora, bienvenida a Bolivia, bienvenida a La Paz y bienvenida a esta casa periodística. Es un honor tenerla acá con nosotros. ¿Cómo está? Bueno, quiero saludar de manera especial a los espíritus de la Pachamama, la mujer del universo, saludar a este programa tan especial, La Razón, seguramente la razón de ser de muchos caminos y proyecciones que tenemos los pueblos originarios, pero también las mujeres. Hoy me encuentro aquí, en este hermoso territorio, y acompañando el gran encuentro de los pueblos originarios de la región andina, en el marco del Parlamento Andino, y gracias por recibirme, orgullosa de estar en este programa. Senadora, yo la había visto hace horas apenas en el Consulado de Chile, donde hubo un encuentro con representantes de Colombia, con representantes de Perú. Hemos tenido un grato momento porque hemos podido cruzar nuevas miradas en países donde se están moviendo muchísimo las sociedades, la política, y creo que vale la pena poner el foco en Colombia. Una Colombia que ha girado, pero de manera inesperada, pese al empuje, pese a los últimos capítulos de la izquierda en Colombia y en particular de la participación de pueblos indígenas, afroamericanos, afrocolombianos. Nadie se esperaba que al final del final, Petro sea presidente, y menos que una mujer afrocolombiana como Francia Márquez ocupe un lugar central en el poder hoy con muchos desafíos, y menos esperaba que indígenas colombianos y colombianas puedan tener la oportunidad hoy de articular la Colombia de hoy y la Colombia del mañana, que es una Colombia hermosa, pero al mismo tiempo muy herida por la guerrilla, por los excesos de los últimos gobiernos, por las muertes, por una interrupción de la paz que pareció una pesadilla. Qué difícil en estos últimos años hacerse cargo de Colombia. ¿Cuál es la Colombia que estamos viviendo hoy, senadora? Bueno, creo que es muy importante este gran paso que ha dado Colombia, un paso que ha sido el acumulado de las luchas milenarias de los pueblos indígenas en el marco de la reivindicación de derechos, pero también las luchas campesinas, las luchas afrocolombianas, las luchas juveniles, estudiantiles, de mujeres, de muchas de las expresiones. Yo diría que hace aproximadamente 15 años nos movíamos los sectores sociales del país, de un país donde se ensañó la guerra y cobró muchas vidas, pero que luego de todo este proceso, en el 2021 se dio el estallido social, un estallido donde ya no éramos los convocantes, los sectores indígenas y sociales. Fue una juventud, una población que nunca se había manifestado, que se cansó del hambre, de la exclusión y del olvido estructural. Y fueron quienes generaron ese estallido social donde entonces nos sumamos a respaldar este proceso. Fue una Colombia, senadora Aida, fue una Colombia más urbana y más joven la que un poco dio el primer grito, el primer llamado. ¿Le parece que fue así? El primer llamado
que justamente abrió ese camino en Colombia para la transformación del país. Una transformación que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, que soñábamos, porque fueron una guerra milenaria, pero 50 años de guerra entre las FARC y los grupos armados y las fuerzas del Estado, y que eso es lo que ha creado la conciencia del cual hoy Colombia tiene un presidente como Gustavo Petro, Francia Márquez, una mujer que caminó desde su territorio en la defensa, la vida y los derechos humanos y el medio ambiente. Entonces, hoy hemos llegado con este gobierno, con una bancada alternativa, que es muy importante resaltar porque es una bancada que está compuesta por primera vez en la historia colombiana de mujeres y hombres que hemos caminado en la lucha social, su gran mayoría. De hecho, quiero aclarar también que esta bancada no somos mayoría en el Parlamento de la República. Por eso nos hemos visto en esa gran tarea de hacer alianzas estratégicas con aquellos partidos que no apoyaron este gobierno, pero que hoy hacen parte de esta bancada y que somos mayoría hoy en el Parlamento de la República de Colombia. Me gustaría hablar antes de Petro, un presidente que no se esperaba por la tradición política, por la historia política en Colombia. No dejó de ser una sorpresa hasta el último minuto. Muchos analistas no se creían que Petro sí podía llegar, porque la izquierda en Colombia ha estado vetada en los medios, en el debate público, por cabalmente esta larga guerra que ha contaminado a la izquierda colombiana. ¿Cómo se hace posible, desde su perspectiva, senadora, que hoy la izquierda logre el poder hasta el presente, pero además, qué le podría hacer sobrevivir en un futuro próximo? Porque obviamente las oposiciones a esta izquierda están trabajando desde el día cero en demostrar de que Colombia no es un país que dé cabida a un modelo como el que está proponiendo Petro. ¿Qué lo ha hecho posible y qué le hará sobrevivir? Bueno, tenemos unos retos y unos desafíos importantes para el país, en donde ahí estamos presentes los pueblos indígenas, no solamente en el Parlamento, sino en el marco de la lucha social. Yo creo que es fundamental para Colombia mantener este camino que ha emprendido. Se requiere entonces mantener esa fluidez con las bases sociales que tiene Colombia, porque también tenemos que reconocer que los pueblos indígenas solo somos el 2% de la población colombiana. Entonces somos una minoría, una fuerza muy importante, pero que esto tiene que sumarse a muchas fuerzas sociales del país que hoy contribuyen con mucha esperanza, lo que hoy ha denominado incluso el presidente Petro, y que nosotros aprobamos una ley que se llama la Ley de la Paz Total. Esta ley busca, en principio, los diálogos con los grupos armados que hoy siguen ensañados en la guerra en los territorios. Caso del departamento del Cauca, Nariño, Putumayo, el Catatumbo. Sigue reclutando esos lugares. Viene, de hecho. En este momento, a pesar de que se están haciendo esfuerzos por la paz, sigue el reclutamiento forzado de los niños. El año pasado nos asesinaron 50 jóvenes, niños y jóvenes, que nosotros sí queremos que algún día, más allá de muchos de los problemas estructurales que tenemos, podamos tener la tranquilidad en nuestros territorios, que los niños y los jóvenes puedan tener esa esperanza de cumplir sus sueños para contribuir a esa sociedad colombiana. Y la Ley de la Paz Total también ha dicho, incluso yo hago parte por primera vez en la historia colombiana, una mujer indígena llega a la Comisión Primera. La Comisión Primera es la Comisión de Reforma Constitucional, la más importante de las comisiones, como vicepresidenta de esta comisión,
y hemos tramitado esas normas que implican también que la juventud no esté obligada a prestar el servicio militar obligatorio. Está en trámite legislativo. Qué maravilla. Pero en la paz total hemos dicho que los que no quieren prestar el servicio militar obligatorio puedan prestar la labor social en cada una de sus expresiones organizativas, sociales y comunitarias que tiene Colombia. Y la paz total también es cómo resolver los problemas estructurales que tiene el país, la pobreza, el hambre, la exclusión. Y bueno, es un conjunto de normas que hoy, en ese marco del cumplimiento que Petro y Francia han denominado Colombia Potencia para la Vida, de hecho sea un camino que teja para transformar el país, porque sabemos que 4 años son muy pocos para lograr un verdadero cambio en Colombia. Qué gran iniciativa la de no hacer obligatorio el servicio militar. Creo que forma parte no solamente de los gestos hacia la paz, sino de los derechos de esencialmente los jóvenes, pero en el caso de las mujeres también en algunos países donde el servicio militar es obligatorio. Y Colombia tiene como estas particularidades. Me contaban, senadora, que en Colombia, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y Policía no tienen derecho al voto. ¿Es esto verdad? ¿Qué le parece esta no participación de Fuerzas Armadas y policiales en Colombia? Bueno, en Colombia tenemos un antecedente, yo diría, muy triste, porque en el estallido social asesinaron a muchos jóvenes, desaparecieron, incluso recientemente apareció un informe donde muchos de los cadáveres fueron cremados para no dejar huellas del desastre que ocurrió en el estallido social, y que esos antecedentes hoy están en el marco de la discusión. Yo resalto situaciones muy importantes en la transformación del país. Yo vengo del movimiento indígena y social. Teníamos unas enormes distancias de diálogo, incluso de polarización entre la derecha y la izquierda. Eso no quiere decir que estemos juntos, pero creo que nos ha permitido un margen de diálogo para empezar a encaminar la paz total. Y hemos dicho que Colombia tiene que ser incluyente, independiente de las religiones, las ideologías, las clases políticas, pero que le apostemos a la paz y a la vida. Son caminos que hemos venido caminando, y por eso una de las normas que radicaron en la comisión primera fue que la fuerza pública tuviera el derecho al voto. La gran mayoría dijimos que por ahora no era el momento, por la guerra de la fuerza pública, que uno diría les tocó obedecer unas órdenes para matar a los colombianos de manera legal, y yo lo digo así, pero también los otros grupos armados que han cobrado vidas en Colombia. Entonces hemos dicho que tenemos que traer una transición y que luego empecemos a mirar esos caminos de la participación. Por ahora no sería el momento, y por eso esta ley fue rechazada, o yo diría no tuvo la mayoría de respaldo en la comisión primera. Entonces estamos en esos debates estructurales. De hecho, un espacio importante que también resalto es que no es una propuesta de este gobierno solamente, sino que se ha tenido en cuenta para incluir las iniciativas legislativas la participación también de la oposición, que para Colombia la oposición es un mecanismo de derecho también. Entonces se han podido conciliar algunos procesos, pero creo que ahí vamos dando pasos importantes para este camino que inicia Colombia con Gustavo Petro y Francia Márquez, y un parlamento que le apuesta a esa transformación Colombia Potencia para la Vida. Hablemos de los movimientos indígenas, de la presencia indígena también en Colombia en un porcentaje menor, por lo menos oficial, porque los mestizajes en verdad están tapando otras cifras, ¿verdad? ¿Quién, si sacude bien su árbol familiar, quién no tiene
sangre indígena. Como dijo Galeano, el que no la tiene en las venas, la tiene en las manos. Senadora, es distinto, sin embargo, un país como México, Ecuador, a un país como Perú, ni qué decir Bolivia, donde el rostro indígena está muy presente y es transversal. Colombia tiene un peso de movimientos indígenas mejor, movimientos indígenas con más dificultad, movimientos indígenas que se quedan en los bordes de la vida política. ¿Cuál es el rostro y sobre todo el peso de las y los indígenas en Colombia y los afros también? Bueno, creo que ese rostro hoy se ve reflejado en en los distintos espacios de participación, pero ese rostro le ha tocado poner vidas, porque todo lo que hemos conquistado en el marco de los derechos que hoy tenemos, incluso constitucionales, pues ha sido en el marco de las exigencias históricas y milenarias, porque no ha sido fácil para los pueblos originarios, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, la exclusión, el racismo, ¿sí? Siempre dijeron que los indígenas eran animales salvajes y sin alma. Entonces, cuando nosotros nos daban esa categoría o nos dan aún, entonces uno dice cuando asesinan, cuando no importa pasar por encima de la vida por un proyecto económico, entonces uno se pregunta, ¿aquí el salvaje quién es? ¿Quién es el animal? Y cuando uno se refiere a los animales, pues los animales son más humanos que nosotros, porque son capaces de convivir en ese espacio del hábitat que nosotros los humanos no lo hemos podido lograr. De tal manera que la presencia de los pueblos indígenas en Colombia, con el rostro de la juventud, con el rostro de la sabiduría ancestral de nuestros mayores, con el rostro también de nuestras mujeres, hoy está presente en la lucha. Veo imágenes de la Guardia Indígena del Cauca. Le quería preguntar, ¿de dónde son esas imágenes? Esa Guardia Indígena justamente se desarrolló ese encuentro hace 2 meses donde participé y que hoy incluso están conmemorando el asesinato de Albeiro Camayo, uno de los coordinadores que lideró el proceso de la Guardia Indígena en el Cauca y que fue asesinado hace 2 años. La Guardia Indígena, por ejemplo, es una expresión del pueblo Nasa y de los pueblos indígenas del Cauca, donde participa la niñez, la juventud, se forman de manera política, organizativa, social, cultural, espiritual, pero también en un proceso operativo porque ejercen el control social y territorial en su territorio. Y ahí está el rostro de las mujeres, de los niños, de la los juventud, jóvenes, de la juventud y de las autoridades. Vengo de acompañar una posesión en el municipio de Inzá, donde 8 resguardos un resguardo es un territorio y cada territorio tiene un gobierno propio, encabezado por autoridades. Y el que direcciona es el gobernador o gobernadora. Pues en esos 8 resguardos posesionamos 6 mujeres de los 8 resguardos. Quiere decir que este proceso ha avanzado, pero que también nos encontramos hoy en el escenario de conducción. Hoy hay magistradas indígenas, tenemos la embajadora aquí en Bolivia, el rostro de mujer, que es de la Sierra Nevada de Santa Marta. Que estuvo exiliada. Estuvo exiliada. Un buen tiempo. Pues estamos en el Senado de la República, contribuyendo hombres y mujeres a esta gran transformación de país, de tal manera que los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, seguiremos siempre siendo fundamentales en la construcción de este tejido de cambio, no solamente para Colombia, sino para la región andina. Hay quienes asumen que pueblos indígenas siempre tienen que estar con las fuerzas políticas de izquierda. Sin embargo, hemos visto casos como el que se ha dado recientemente en Ecuador, donde fuerzas indígenas no han estado con la izquierda. ¿Se da necesariamente, hay una relación natural
de los pueblos indígenas, afros, con fuerzas de las izquierdas, lo voy a decir en plural porque no tenemos una sola izquierda, tenemos muchos colores en la paleta política, en las izquierdas y en las derechas. ¿Hay una relación natural o qué pasa con los pueblos indígenas en este momento de grandes transformaciones en el continente, senadora? Bueno, yo creo que también hay que hacer una lectura de que son muchos años de invasión, no solamente física, ideológica, territorial, y que los pueblos indígenas hoy decimos aún estamos vivos con nuestros principios, nuestra cultura, con nuestra estructura organizativa, con el gobierno propio. Yo pienso que la sabiduría de la Madre Tierra y la ancestralidad nos ha acompañado muchísimo, porque sí que el modelo de invasión ha cooptado a nuestra gente. Eso no quiere decir que los movimientos indígenas en la región andina y en el Aviala sea de uno o del otro, porque somos un movimiento indígena con nuestra propia identidad. Para el caso nuestro del Cauca y de Colombia tenemos el principio de unidad, la unidad porque requiere estar unidos en medio de las diferencias que tengamos. Vamos a tener crisis, como todos los procesos lo tienen. Tierra, porque la tierra es el fundamento de la vida, de nuestra Pachamama. Cultura, porque es las raíces de nuestra ancestralidad. Y autonomía, porque es el gobierno propio el que nos mantiene vivos en medio de toda esta crisis milenaria que hemos tenido. De tal manera que si existe una tendencia del uno o del otro, son particulares al verdadero proceso de los pueblos originarios, de la colectividad. Eso nos pasa en el Cauca. Consejo Regional del Cauca es la organización que históricamente ha resistido en Colombia y en el mundo, junto a otros pueblos y otras expresiones organizativas también que existen. Y que la derecha, por ejemplo, nos montó otra organización que se llamaba la OPIC, en otras épocas también el CRAC, Consejo Regional Indígena Agrario, y lo ponían a los indios a hablar en contra de los indígenas. Ah, no, es que ellos son violadores de derechos humanos, y eso persiste hasta hoy. Y es una manera de jugar con la necesidad estructural y la exclusión estructural que ha tenido nuestros pueblos originarios, pero que a pesar de ello hemos sido capaces de mantenernos organizados, y por eso hemos dicho que en Colombia y en Latinoamérica, por ejemplo aquí en Bolivia, es un orgullo tener mujeres diputadas, mujeres y hombres que han contribuido no solamente a la transformación de Bolivia, sino a la región andina. Entonces, eso nos indica que a pesar de muchas de los huracanes, las centellas, los obstáculos que hemos tenido, porque es una forma del exterminio físico y cultural, ahí estamos presentes y estaremos presentes, como dijo alguien de nuestros mayores, hasta que no se apague el sol. Hasta que no se apague el sol. La senadora ha sido condecorada con la Orden del Quito Sol, conferida en el marco de la inauguración de la 15ª Asamblea General de la FILAC, el 21, ganadora al Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia a toda una vida en el 2021, reconocida por la UNESCO como Maestra de la Sabiduría el 2009, Premio a la Gaitana por el Movimiento Social de Mujeres por la Paz y contra la Guerra del 2009, entre otros reconocimientos, una representante del pueblo Nasa. Gracias por estar con nosotros y simplemente quiero terminar preguntándole cuál es la fuerza de su pueblo, senadora. Bueno, el pueblo Nasa es un pueblo que surge de las raíces de la madre tierra, Uma, madre, Tai, padre, del sol y la luna, y que somos ese origen de la resistencia milenaria, un pueblo guerrero, mujeres y hombres que resistimos y que esperamos hoy de la resistencia contribuir a esa gran transformación de país. Aquí estaremos para
intercambiar, para compartir, pero también para abrazar esas luchas que algún día contribuirán a que nuestros hijos e hijas puedan tener una vida mejor. Y eso lo llamamos el mejor vivir. Eso soñamos y aquí está el pueblo NASA presente. Gracias, que alcance este buen vivir para todas y todos en un mundo cada vez más alejado de la tierra y de la naturaleza. Aida Marina Quilcue Viva, senadora de Colombia por el Movimiento Alternativo Indígena y Social. La bienvenida, ojalá se quede un poco más y si no se queda un poco más, ojalá vuelva a conocer y a reconocer este territorio que es suyo también. Gracias, senadora. Claro que sí, volveré aquí, tengo amigos muy significativos que de hecho seguirá tejiendo ese lazo de amistad, de hermandad, compañeros de Calamarca, las Bartolinas, mujeres luchadoras de este país, ejemplo de vida, la juventud, las organizaciones, pero también ustedes, los medios de comunicación, que serán siendo fundamentales en esa construcción de una nueva vida para nuestros pueblos originarios, pero también de la sociedad.